Capítulo 17. Una vez dentro de la pintura, en la habitación de Rebus, Dora observó a su alrededor y confirmó que lucía exactamente igual al cuarto que acababa de dejar. Rebus todavía sostenía su mano, y su agarre se sintió cálido ahora que Dora había atravesado el retrato. Por un momento, Dora se distrajo impresionada por el antiguo esplendor de la habitación. El jardín exterior se podía apreciar a través del gran ventanal. Su perfección lo hacía ver casi irreal. Allí, la luz del sol era tan deslumbrante que Dora estaba casi cegada. Era mucho más brillante que cualquier cosa que hubiera presenciado antes. El calor que sentía en su piel era sorprendentemente intenso. Dora nunca habría imaginado que el sol pudiera manifestarse de aquella manera. De pronto, Dora notó que se encontraba bajo una especie de escrutinio silencioso y se preguntó con cierta inquietud qué debía hacer a continuación. Las preguntas correctas, a las respuestas ponen sello. A través de las sombras, el conocimiento aflora. El problema era la incapacidad de Dora para determinar cuál sería la pregunta correcta. Se balanceó insegura sobre sus piernas. Las sombras podrían hacer referencia a cualquiera de ellos, pero el conocimiento aflora. Debía ser una alusión a Rebus. ¿En qué año estamos?, preguntó Dora, haciendo un paneo general de todo el lugar. Tiene que ser antes de la maldición, ¿cierto? Realmente esperaba que aquello no contara como una pregunta equivocada, algo que hiciera que volviera a casa en una caja de cerillas. Cuando no recibió respuesta, Dora miró hacia un lado y vio que Rebus aún continuaba con sus ojos fijos en ella. «Es el día que termine con la vida de mi padre», respondió Rebus. Se podría decir que aquel fue el momento en que todo comenzó y ahora se repite cada noche. Era de noche cuando lo hice, ¿sabes? De ahí viene la razón por la que hacen el cambio al atardecer. Dora sabía que Keres era considerado el más siniestro de todos ellos, por lo que solo se aventuraba en la oscuridad de la noche, al igual que sin nombre. Sin embargo, Dora desconocía cuáles habían sido sus crímenes. ¿Aquel había sido su crimen? Dora creía que era poco probable que aquel fuera su primer crimen, considerando la disposición de Leteo para cometer asesinatos. Uno podría suponer que Cassian Rebus había estado sin una brújula moral durante un largo tiempo. Sin embargo, aquel homicidio parecía ser el más significativo. El asesinato de Cassian Rebus, señor. Sí, de hecho lo es, tarareó Rebus casualmente. Dora asintió y se balanceó sobre sus pies, cada vez más inquieta. ¿Qué significaba confrontar exactamente? ¿Cómo se suponía que lo haría con Rebus? Y más importante aún, ¿cuál era la pregunta correcta? «Vamos», pidió Rebus acercándose a ella y ofreciendo su brazo. «Camina conmigo». Dora vaciló por un momento, pero finalmente accedió, permitiendo que Rebus la guiara fuera de la habitación. Los ojos de Dora recorrieron el lugar una vez más mientras salían, y sus pasos se detuvieron en seco cuando su mirada se posó en un espacio que normalmente estaría vacío si Dora hubiera estado en su cuarto. No era algo que hubiera esperado. No sabía qué pensar al respecto, pero sintió que sus entrañas se retorcieron sobre sí mismas. «Tienes un retrato mío», susurró débilmente. La boca de Rebus se curvó en una sonrisa que tenía un alarmante parecido con la de Keres. «Por supuesto, mi pequeña Dora». El retrato de Dora estaba de pie, con su mirada hacia el frente, sin apoyarse en el marco ni moverse como el resto de las pinturas en el castillo. Estaba congelada, con una mano ligeramente extendida, como si estuviera esperando que alguien la tomara. Además, tengo rosas y espinas enrolladas alrededor de mi cabeza, continuó tontamente. «Así parece», confirmó Rebus, teniendo la audacia de parecer divertido. «¿Me lo explicarás?», exigió Dora con fuerza. «¿O seguiremos con los malditos acertijos?». Rebus consideró su pregunta, con la cabeza inclinada hacia un lado, de la misma forma en que lo había hecho Keres la noche anterior. Parecía estar de un humor particularmente indulgente, y Dora se preguntó si también debería sospechar de aquello.
¿Qué has notado en los retratos que habitan el castillo?, preguntó Rebus, y Dora frunció el ceño. Ellos cambian, se mueven y hablan como si estuvieran vivos. Puedo entrar en ellos y... repitió Rebus con las cejas arqueadas. Dora lo miró sin entender a dónde quería llegar. Incluso se preguntó si estaba siendo realmente estúpida y se estaba perdiendo algo obvio. Sus ojos volvieron a su pintura y pensó en cómo Keres era un reflejo distorsionado de Rebus, en cómo sin nombre se parecía a la bestia, pero con su corazón todavía en su lugar. Como Leteo también parecía una versión normal de Delfos. Cada retrato tiene su contraparte. Se ven iguales, pero sin ninguna de esas cosas raras, dijo Dora, y Rebus resopló. Poco elocuente, pero lo suficientemente cerca. Aceptó, pareciendo poco impresionado. Las pinturas muestran la realidad, lo que solíamos ser para el mundo, se podría decir. ¿La realidad?, preguntó Dora, y con su mirada siguió el fino hilo de sangre que corría por las mejillas de su retrato, donde las espinas la habían cortado. Eso no es muy tranquilizador. Dora tenía la sensación de que, quienquiera que haya creado su retrato, tenía un sentido del humor demasiado enfermizo para haberla pintado con una corona de espinas y rosas en la cabeza. Estuvo tentada a llevarse una mano al cabello, solo para comprobar que todo estuviera como debía. La verdad no suele serlo, respondió Rebus. Pero esto es diferente, dijo Dora tras unos segundos más de evaluación. Esta versión mía no está en mí, en el mundo real. El mundo real, repitió Rebus, con una mueca de desdén. Dora no iba a permitir que Rebus hiciera todo aún más confuso de lo que ya era, con alguna tontería existencial. Sí, el mundo real, espetó con fuerza. No una maldita pintura. Deja de esquivarla. Rebus la hizo callar, cerrando sus dedos con firmeza sobre su brazo, donde aún la sostenía. Los planos del universo se despliegan en numerosas dimensiones, Dora. El nombre pareció atravesar su alma como un viento frío. Este mundo que tanto insistes en llamar real es solo uno entre muchos. En ese mundo, donde pareces alguien normal y el resto de nosotros, somos los extraños y distorsionados. ¿No te parece lógico, considerando la inversión que has descubierto, que seas tú quien posea lo extraño aquí? Cuestionó pacientemente, con una sonrisa morbosa delineando sus labios. Y mi pequeña Dora, es un retrato de la ofrenda, por lo tanto, mostrará el efecto que la maldición tiene sobre ti, y esta es la forma que estás empezando a tomar. Dora sintió cómo la bilis comenzó a subir por el fondo de su garganta. Oh, ilusa de mí, pensando que, en algún rincón de este castillo, podría encontrar una habitación que no me causara escalofríos. Lloriqueó Dora en voz baja y frunció el ceño cuando a su lado Rebus se rió. Vamos, es momento de salir de aquí, instó arrastrándola hacia el pasillo. Querrás dejar este cuadro antes del anochecer, no sea que sin darte cuenta invadas el territorio de Sin Nombre. Dora se dejó llevar y con las partes que había conseguido hasta ahora intentó darle forma al rompecabezas en su mente. Si todos los retratos cambian, ¿quién ocupa el lugar Leteo durante el día? Hasta ahora, tanto Keres como las anotaciones en el diario de Atenea han mencionado que existen 6 piezas. Sin embargo, Atenea también insinuó que parecía faltar algo, incluso cuando el conjunto parecía estar completo, planteó Dora casi sin respirar. ¿Y por qué el resto de los cuadros están destruidos? ¿Lucine había enterrado la llave de la maldición literalmente? ¿Lo hizo en el mundo real? ¿O todavía estaba en la pintura de Leteo? Se necesita del pasado para que exista el futuro, y no verás con claridad sin ambos. Dora supuso que, si algo se escondía entre ellos, debería poder hallarlo en aquel extraño mundo de las pinturas. Beatriz. ¿Disculpa?, dijo Dora creyendo que oyó mal, y Rebus puso los ojos en blanco. La pieza que falta, explicó, es Beatriz.
Dora notó la diferencia en el nombre y respiró de nuevo. Había evitado pensar en su mejor amiga para mantenerla lejos de las garras de Keres, pero principalmente lejos de su corazón anhelante. «¿Así que no hay solo 6 piezas de ustedes?», preguntó Dora, desanimada ante la perspectiva de más piezas que confrontar. Keres había dicho que eran 6. No era justo incorporar mentiras a un conjunto de verdades que, de por sí, eran sumamente desconcertantes. «Beatriz no es uno de nosotros». Dora se mantuvo en silencio, recordando la advertencia de Atenea. Beatriz debía ser la dama florentina, pero eso era todo lo que sabía. «Entonces, ¿quién es Beatriz? ¿Has leído El lamento de Orfeo?» «¿Qué?». Dora recordó haber visto el libro en la biblioteca, pero... «No, lo siento». Rebús suspiró, sonando demasiado sufrido para el gusto de Dora. «Se trata de un antiguo relato», explicó Rebús. «Orfeo estaba casado con Eurídice, ambos profundamente enamorados, pero luego ella murió trágicamente, y él, desgarrado ante la idea de perderla, decidió descender al inframundo en un intento por salvar a su amada», relató, antes de voltear hacia ella con una sonrisa astuta. «¿Acaso no te resulta fascinante y familiar?». A Dora le tomó unos segundos descubrir a qué se estaba refiriendo Rebús, antes de que la expresión en su rostro se transformara en una de indignación. «¿Te estás burlando de cómo me ofrecí para tomar el lugar de B? ¿Ella?», espetó con voz chillona. Estaban completamente obsesionados con ello. Rebús simplemente sonrió. No era exactamente una sonrisa agradable, pero tal vez Dora estaba demasiado acostumbrada a ver los dientes de Keres en esa boca. El afecto inquebrantable de Orfeo conmovió a los dioses y se le permitió sacar a su amada del inframundo, con la única condición de que no debía voltear hacia atrás hasta que saliera o la perdería para siempre. A pesar de ello, la inquietud y el temor lo vencieron, y cuando finalmente lo hizo, un misterioso viento los alcanzó, y ella se desvaneció en el aire. Orfeo, sumido en la tristeza y el remordimiento, buscó refugio en el mismo bosque donde había conocido a su amada por primera vez, y en un acto de profundo pesar y amor eterno, se transformó en un sauce llorón. Al igual que su voz, sus lágrimas eran embriagadoras. Aquel que las probara podría revivir sus momentos más preciados y experimentar una profunda sensación de paz y alegría, pues poseían el poder de sanar a aquellos afligidos por el dolor y la desesperación. De esa manera, las almas angustiadas que buscaron refugio bajo la sombra del sauce llorón, encontrando consuelo en sus propios recuerdos. Cada gota era un bálsamo para el alma y un recordatorio de que el amor y el sacrificio podían trascender incluso los límites de la muerte. Por supuesto, aquella es solo una de las muchas versiones de lo que fuera que sucedió. En Terra Sancta, por ejemplo, tenían su propia versión donde Eurídice era representada por Beatriz, pero esa es una versión mucho más larga, finalizó Rebús clínicamente. Correcto. Dora no podía entender por qué habría una representación de algo tan hermoso y trágico en el castillo. Personalmente me parece patético, comentó Rebús. Por supuesto que sí, se burló Dora. Entonces, ¿cuál sería la razón por la que tienes una representación de Beatriz aquí? ¿Recuerdas las reglas de la casa?, preguntó Rebús. No. Nombrar a los anónimos, respeta el castillo y las pinturas. No. Mires atrás si obtienes el derecho a irte. El pulso de Dora se desaceleró antes de dispararse con fuerza. ¿Tendré la oportunidad de irme? En este juego hay múltiples movimientos posibles, respondió Rebús sin comprometerse. Quizás, en determinadas circunstancias, ese sea uno de ellos. Dora experimentó una chispa de esperanza por primera vez desde el inicio del invierno, pero se desvaneció rápidamente. ¿Y el truco? No me dejarían irme sin más, declaró disgustada. Atenea no le habría advertido sobre Beatriz sin ninguna razón, aunque ella también le había advertido sobre los besos, y teniendo en cuenta los últimos encuentros de Dora con Keres,
lo estaba haciendo fantástico en ese sentido. El mundo puede ser un lugar extraño y misterioso, soltó Rebus y Dora resopló. Este fue el lugar donde todo inició. Aquí fue donde lo hice, dijo Rebus con voz sombría una vez que entraron al comedor. Mi padre y su familia estaban cenando cuando llegué. ¿Tiene algo que ver con la segunda regla de la bestia? Rebus le dedicó una sonrisa con los labios apretados. Podría tener algo que ver con el asunto, sí. Así que los mataste a las 6 en punto. No, la cena empezó a las 6, aclaró distante. La maldición comenzó exactamente a la medianoche. Así que... ¿los mataste a medianoche entonces? Sus muertes no fueron el comienzo, más bien, el factor desencadenante, explicó Rebus mientras se acercaban a la mesa. Es cierto que la muerte de mi padre fue lo que dio origen al demonio, pero quizás hayas notado otras piezas en juego. A Dora se le revolvió el estómago al pensar cuántas veces se había sentado a comer en la misma mesa en que una familia había sido asesinada. La sensación de calma dentro del salón contrastaba. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo, enormemente con su oscura historia. Los ventanales estaban abiertos de par en par, revelando el mundo que un día los rehuiría, dejando que la luz del día y la brisa fresca llenaran el lugar. Todo se veía cálido, pulcro y majestuoso, muy diferente al espacio descolorido y asfixiado por la hambrienta oscuridad que Dora conocía. Tanto la habitación como su historia eran fascinantes, realmente lo eran. Pero Dora todavía no se estaba acercando a descubrir cómo confrontar a Rebus. ¿Cuál era la pregunta correcta? Ambos permanecieron en silencio, de pie uno junto al otro, con sus codos rozándose sutilmente. ¿Por qué lo hiciste?, preguntó Dora. Rebus la miró con una expresión de evidente incredulidad, como si la idea de que siquiera haya hecho aquella pregunta fuera sorprendente para él. Yo, como podrás imaginar debido a la ubicación del Eteo en el orfanato Domus Dei, no crecí con mis padres. Dora sintió cómo su pecho se oprimía anticipando el rumbo de aquella conversación. Mi madre, una maldita bruja, como sin duda podrás haber adivinado por su invocación de esta maldición, me dejó en institución católica. Odiaba estar allí tanto como ellos odiaban a los de mi tipo. ¿Y tu padre?, preguntó Dora, con mal sabor de boca. Mi padre nos rechazó cuando se enteró de lo que éramos. No puedo culparlo por abandonar a mi madre, después de todo. Ella lo había hechizado para que él la amara, pero yo... La ira relampagueó en sus ojos, dejándolos casi tan oscuros como los de Keres. Y, aún así, ella todavía estaba estúpidamente enamorada de él. Escupió Rebus y luego se rió con tanto desprecio que sus palabras se clavaron como espinas en el corazón de Dora. ¿Por eso la bestia piensa que el amor es una tontería? Por mucho que detestemos estar de acuerdo entre nosotros, el amor es una tontería. Dora reprimió el impulso de poner los ojos. Por supuesto que pensarían eso. No podrían facilitarle las cosas de ninguna manera. Evidentemente, Lucine era una idiota o una maldita y ciega optimista, porque parecía inconcebible que alguien pudiera amar a otro que creía que el amor no era más que un sinsentido y lo menospreciara sin consideración. Dora estaba segura de que la muerte se estaba riendo de todos ellos. Lo mataste porque te abandonó. Lo mate porque se lo merecía, declaró Rebus, con una expresión de sombría satisfacción grabada en su rostro. Tal vez eso fuera cierto. Pero de igual forma, Dora sintió la furia encenderse dentro de ella y apretó los puños con fuerza a sus costados. ¿Y cuál? Comenzó Dora, con sus propios ojos verdes oscureciéndose. De todas las familias que has destrozado, lo merecían. ¿Qué pasa con todas las personas a las que has condenado a estar tan solas y asustadas como tú alguna vez lo estuviste? ¿Se lo merecían? ¿Había hecho algo para merecerlo? Rebus abrió la boca para hablar, pero Dora lo cortó sin piedad.
No, no lo hicieron. Dora no lo hizo cuando perdió a sus padres, su madre primero y su padre al año siguiente. Ninguno de nosotros eligió esto, espetó Rebus, con sus ojos brillantes fijos en Dora. Exiges tus ofrendas. Las ofrendas son la única forma de romper la maldición. Sí, pero no tienes que matarlos, ¿verdad? Escupió Dora. Los ojos de Rebus se estrecharon y la oscuridad descendió sobre ellos, envolviendo todo de una manera terriblemente familiar. Aún así, Dora se mantuvo firme, porque había estado soportando aquello durante quién sabe cuánto tiempo y sintió que podría estallar. No, pero lo hace más fácil, respondió Rebus con frialdad, avanzando hacia Dora sin detenerse, estrechando el espacio entre ellos, hasta que Dora se encontró acorralada con su espalda contra la mesa del comedor. Para la bestia es esencial obtener corazones nuevos si quiere impedir que el reloj se detenga, o si quiere ahorrarse la agonía constante del vacío en su pecho. Por otro lado, Keres necesita almas para asumir cualquier forma física y evitar ser atormentado por la nada absoluta. El hambre es insaciable, y una única ofrenda al año no es verdaderamente suficiente para calmarla. Deberían considerarse afortunados de que no hayamos descendido sobre su insignificante pueblo para consumirlo por completo. Eso no significa que esté bien, dijo Dora, con su respiración atrapada en su pecho. Pero tampoco significaba que ella no pudiera entenderlo. La alternativa sonó mucho peor. Dora se tensó cuando las manos de Rebus se presionaron, con deliberada lentitud, contra la mesa a ambos lados de su cuerpo, enjaulándola efectivamente en su lugar. Dora negó el impulso de arremeter, incluso cuando la boca del hombre flotó a centímetros de la suya. No, pero aquí todo se vale, aseguró Rebus, su aliento mezclándose con el de Dora. En la guerra y en el amor, no se trata de lo correcto y lo incorrecto. Es blanco, negro y todo en el medio. Por primera vez desde el día en que llegó al castillo, Dora notó que Cassian Rebus alguna vez había sido un hombre realmente hermoso. No es que fuera relevante en aquel momento. ¿Y tú?, preguntó Dora, desviando el tema. ¿Cómo matas tus ofrendas? Dora no tenía ninguna duda de que él también lo hacía. Los cuerpos que el pueblo recuperaba dañados eran comunes y ahora Dora sabía que eran obra de Cerbero o de Keres. Pero todavía hubo quienes nunca regresaron. Su madre, por ejemplo, que se convirtió en muñeca en el cuadro de Leteo. El pulgar de Rebus trazó el camino a lo largo de la mandíbula de Dora con engañosa ternura. Sin duda, puedes adivinar el patrón. Keres es tu contraparte, susurró Dora con voz ronca. Probablemente, esa era la razón por la que Rebus se llevaba bien con la criatura, incluso cuando nadie más lo hacía. Rebus empujó su rodilla hacia adelante, separando los muslos de Dora antes de acomodarse entre sus piernas abiertas. Dora consideró seriamente empujarlo con fuerza, porque a pesar de sus similitudes, Rebus no era sombra y humo como Keres. Lo es, afirmó Rebus con su aliento caliente golpeando los labios de Dora. Dora recordó cómo las otras piezas habían intentado matarla y pensó que Rebus, al igual que Keres, tomaría el camino más limpio para asesinar a sus víctimas, aunque no sabía si lo haría de la misma forma. Rápidamente, deslizó su brazo hacia adelante y presionó una mano sobre la boca de Rebus, por si acaso. Si el hombre quisiera hablar, tendría que dar un paso atrás. Dora no era débil frente a él. Ella tenía sus propias fortalezas. No había llegado hasta aquí para rendirse ahora. «No vas a matarme, Cassian», ordenó Dora, y Rebus arqueó las cejas con una sonrisa, pero se alejó de todos modos. «Oh, me provoca un escalofrío cada vez que usas mi nombre», gimió alegremente. «Como si alguien caminara sobre mi tumba». Dora gruñó. Rebus definitivamente era la contraparte de Keres. La sonrisa de Rebus se tornó burlona, como si supiera lo que Dora estaba pensando. Dora se preguntó si aquello era una prueba de algún tipo, pero parecía demasiado fácil. Atenea había dicho que por cada movimiento había que pagar un precio.
Keres te lo dijo, nosotros dos no matamos gente. No, los drenas, lo cual es mucho mejor, respondió Dora, y Rebus puso los ojos en blanco mientras la luz volvía a llenar el salón. No fue así la primera vez, murmuró con voz extrañamente uniforme. La muerte de mi padre, en última instancia, fue rápida e indolora, pero en retrospectiva desearía haberlo drenado, haberlo dejado vacío, haber rebuscado en su mente para descubrir por qué actuó, de la manera en que lo hizo. Fue él quien evitó que cualquier familia me adoptara. Pagó por ello, ¿entiendes? Pero eso no pareció ser suficiente, así que también se aseguró de que las matronas supieran el monstruo que yo era para que me trataran en consecuencia. No me arrepiento de haberlo asesinado. Solo desearía haberme tomado el tiempo de despedazarlo, de hacer que experimentara, aunque fuera un breve momento, el dolor que nosotros sufrimos por su culpa. Dora sintió que su corazón se retorcía dolorosamente por aquel pequeño niño que había sido Cassian Rebus. Ahora podía entender mejor de dónde venían sus preferencias homicidas. Sabía que Cerbero quería un corazón, Keres, un alma, Leteo, un amigo y Delfos, un futuro, pero no podía descifrar qué era lo que podría querer Rebus o sin nombre. Lo lógico sería que este último quisiera un nombre, pero le habían advertido con demasiada frecuencia para que aquello fuera correcto. Había demasiadas incógnitas en aquel lugar para que ella pudiera seguir la corriente con facilidad, por lo que, por el momento, se contentaría con haber acertado en el segundo orden de la combinación. Nada le había asegurado que fuera el correcto, pero asumiría que, si se hubiera equivocado, entonces ya estaría muerta. Dora respiró profundo y buscó los ojos cerúleos de Rebus con su mirada. Me han hecho creer que cada uno de ustedes busca algo diferente. Corazones, almas. ¿Qué es lo que quieres? Preguntó con cuidado y Rebus dejó que su boca se curvara sutilmente. ¿Acaso no es evidente? Soy un ser de preguntas y respuestas, señaló casi musicalmente. Lo que anhelo es que tu mente me pertenezca, al igual que tus pensamientos. Bueno, sin lugar a duda, ustedes son lo único que ocupa mis pensamientos últimamente, si eso cuenta para algo. Intentó Dora, con los labios apretados en una sonrisa. La risa de Rebus llenó el espacio, y luego empujó su cuerpo hacia Dora a una velocidad inhumana, acorralándola nuevamente en cuestión de segundos. ¿No es así como amas a alguien, Dora? Susurró sobre sus labios. Mente, cuerpo y alma. Supongo que depende del tipo de amor. Realmente no soy una experta en el tema, respondió con voz tensa. Dora se negó a permitir que la cercanía le afectara, incluso cuando su pulso pareció a punto de saltar fuera de su piel en el momento en que la mano de Rebus se presionó sobre su cadera y sus largos dedos se deslizaron debajo de su camisa, acariciando con suavidad la piel desnuda. Dora se aclaró la garganta con fuerza y se empujó hacia atrás sin ninguna posibilidad de liberarse. Entonces, continuó Dora, ¿cómo se relaciona el hecho de que me manosees con mi mente? El cuerpo está repleto de terminales nerviosas que tienen una reacción especialmente intensa cuando se las estimula de forma física. Todas ellas transmiten información directamente a tu mente, y es ahí cuando puedo ver el resultado. Como el simple roce de mis dedos provoca que tus ojos se abran y tu piel se erice bajo mi tacto, explicó con su mirada fija en su rostro, mientras sus manos se seguían moviendo sobre su piel. Es realmente fascinante. Tienes un rostro tan expresivo. Se negaba a ponerse nerviosa. Se negaba a... Y ahora te estás sonrojando, continuó, con una sonrisa engreída. Dora gruñó disgustada y golpeó la mano del bastardo lejos su cuerpo. Aquello era inútil. No estaba progresando. Estaba dando vueltas en círculos. Y aunque ocasionalmente había descubierto información útil en el proceso, en definitiva, seguía sin avanzar. «Eres un idiota», dijo Dora de manera poco elocuente. «Y, aún así, te estás sonrojando». «No me estoy sonrojando. ¿Sueles ponerte nerviosa cuando alguien se acerca a ti
¿O soy un caso especial? Rebus no extendió sus manos para tocarla de nuevo, pero estaba tan cerca que Dora aún podía percibir la calidez irradiando de su pecho y observar el vacío profundo dentro de sus ojos. Cassian olía distintivamente caro, como la mejor fragancia masculina, y un matiz sutil de algo afilado, como el óleo. El aliento de Rebus acarició su mejilla, y mientras se cernía sobre ella, deslizó una mano por su cabello, enredando sus dedos en un mechón suelto antes de dejarlo caer suavemente. ¿Me tienes miedo, Dora?, preguntó, y su voz sonó más suave, pero al mismo tiempo más lujuriosa, como si le costara contenerse. Dora le lanzó una mirada furiosa y aún, con el aliento atrapado en algún punto de su garganta, levantó la barbilla desafiante. No, pero considerando la posibilidad de que intentes matarme en cualquier momento, diría que es más una cuestión de autoconservación. Sí, porque tienes mucha autoconservación, resopló Rebus con burla. Te ofreciste voluntariamente para esto. Aunque te quejes de que no lo elegiste, en realidad, lo elegiste más que nosotros, Dora. Dora empezó a detestar profundamente cuando Rebus pronunciaba su nombre. Llegó a comprender la razón detrás de su cautela con los nombres. Ya no eran meras palabras, sino que parecían penetrar directamente en su alma. Cada vez que lo usaban, Dora sentía un estremecimiento recorrer su cuerpo, como si todas sus barreras fueran arrancadas, dejándola desnuda y expuesta a una evaluación casi visceral. No sabía que me estaba ofreciendo para esto. No, pensaste que sería una oportuna ejecución, dijo Rebus con voz dura y los ojos entrecerrados. Solo estabas intentando morir valientemente, pero ahora ya has llegado demasiado lejos, ¿verdad? Dora apartó la mirada, sin una buena respuesta. Supongo que no puedes decirme cómo avanzar, dijo cambiando de tema. Solo hallarán una respuesta a aquellos que... Eso ya lo sé, exclamó Dora frustrada. En serio, todos ustedes son inútiles. Parece que ninguno está dispuesto a romper esta maldición. ¿Cuál imaginas que será el siguiente casillero? Yo... ¿Qué? ¿A quién quieres desbloquear o liberar, por así decirlo? A quien sea el siguiente, por supuesto, se supone que debo hacerlo en orden. ¿Y quién te imaginas que es? ¿Sin nombre? ¿Delfos? Preguntó Rebus, arqueando una ceja. Debes tener algunas células cerebrales funcionando debajo de ese nido de pájaros, de eso estoy seguro. Dora frunció el ceño, pero ignoró el insulto apenas velado de Rebus y se concentró en pensar. Como arriba es abajo, en el cielo y el infierno, el primero y el último, en este juego eterno. Si la cara va primero, la cruz será la última. Leteo había sido el primero, la cara, por lo que podía establecer que Delfos sería el último, su cruz. Entonces, Leteo, Rebus, y luego Delfos al final. Eso dejaba a Sin Nombre, Cerbero y Keres, aunque ni siquiera estaba segura de si los dos últimos contaban de la misma manera, considerando que no estaban atrapados en forma de retratos. No es que aquello los hiciera más accesibles, por supuesto. Dora aún podía sentir la mirada de Rebus fija sobre ella, lo que rápidamente se estaba convirtiendo en una distracción cada vez más irritante. Sí, las preguntas correctas, a las respuestas ponen sello. Se refería a Rebus, entonces, a través de las sombras, obviamente se refería a quien fuera siguiente. ¿Quién estaba detrás de las sombras? ¿Cerbero, porque no quería ser visto? ¿Sin nombre, porque su nombre no debía ser dicho? La respuesta obvia sería Keres, pero él estaba en quinto lugar, además de que él usaba las sombras como un arma, no se escondía detrás de ellas. Por lo que sus opciones se redujeron a Cerbero y Sin Nombre. Dora consideró preguntarle a Keres, pero su capacidad para negociar estaba prácticamente agotada, y aunque todavía conservaba todas las experiencias de su pasado, su primer amor, la primera vez que vio el rostro de su madre, la última vez que sostuvo a Bea en sus brazos
y cualquier otra cosa sobre la que Keres pudiera sentir curiosidad, no estaba dispuesta a renunciar a ellas, y probablemente si tenía ayuda no contaría cómo confrontar a Rebus. Entonces, ¿qué pregunta podría hacer sobre Cerbero o Keres? Dora tenía más que suficientes preguntas sobre ambos, pero si había alguna pregunta correcta, entonces no lo sabía. Si era Rebus a quien se suponía que debía confrontar, tal vez su pregunta tendría que ser sobre él. Dora realmente no tenía idea y estaba harta de no hacerlo. Quienquiera que hubiera sido la persona o el ser que decidió que ella era la indicada para este trabajo, estaba claramente delirando. ¿Cómo podrían asentar una base para una conexión significativa, y mucho menos para el amor verdadero? No era como si tuvieran tiempo para charlar sobre ideologías de vida cuando estaba demasiado ocupada tratando de no morir. Lucine de Ea estaba loca, pero aquello hace tiempo lo habían establecido. Dora repasó frenéticamente todo lo que había aprendido hasta que... «Espera», murmuró Dora, levantando la mirada. «Dijiste sin nombre, oh Delfos». Rebus solo le devolvió la mirada, sin decir nada, y Dora sonrió. «¿Cómo llamas a aquello que carece de nombre?», preguntó Dora. «Nunca respondiste a esa pregunta, Cassian». Rebus sonrió. Cerbero miró a Dora 2 veces cuando la vio entrar al comedor. «¿En qué estabas pensando?», siseó Cerbero, y comenzó a levantarse de donde había estado sentado, esperando. Con una mueca, Dora se dio cuenta de que no había aparecido a ninguna comida y llegaba tarde a la cena. «Eres una tonta. Ustedes siempre están repitiendo lo mismo. Creo que se verían beneficiados con una clase de sinónimos». Dora negó con la cabeza, acercándose a la mesa. ¿Debería asumir que esto tiene que ver con Keres? A Dora le pareció que habían pasado años desde que hizo su último trato con el demonio, aunque fue solo la noche anterior. Una vez que Dora se acomodó en su asiento, los dedos gélidos de Cerbero se aferraron a su barbilla mientras él la examinaba de cerca. Dora aceptó la minuciosa inspección, con una mirada somnolienta y sin protestar. Estaba demasiado malditamente cansada para ello. Parecía que no era suficiente vivir con un loco. Por supuesto no. Tenía que haber 6 igual de trastornados. Dora reprimió un suspiro. Con el regreso de Keres, sus posibilidades de obtener un buen descanso eran mínimas, pero al menos había logrado hacer algunos progresos, o lo sabría a ciencia cierta una vez que llegara la noche. De cualquier forma, había salido viva del retrato de Rebus y eso ya era algo. Pasos de bebé y todo eso. «Por supuesto que se trata de él», escupió Cerbero, volviendo a su lugar. «No creí que fuera lo suficientemente idiota para hacer un trato tan estúpido con esa cosa». «Vamos, Cerbero», bromeó, sirviéndose un poco de pollo. «Él no es tan malo». Dora vio de reojo cómo Cerbero le dirigió una mirada sombría y, sintiendo una punzada de satisfacción, luchó por mantener a raya la sonrisa vengativa fuera de sus labios. Dora era consciente de que no le servía de nada que todos fueran tan irracionalmente posesivos y celosos con ella, pero no pudo evitar jugar con la evidente hostilidad que existía entre ellos. Solo de vez en cuando, y no podían culparla, encontrar un poco de consuelo en aquella situación era su único consuelo. «Es despreciable, una de las personas más detestables que tendrás la desgracia de cruzarte jamás». «Vaya, realmente no te gustas mucho. Podríamos agregar unas clases de amor propio también», comentó Dora distraídamente. Un cuchillo pasó zumbando cerca de la cabeza de Dora, haciendo que se tensara y mirara hacia arriba de inmediato. Evidentemente, su último comentario había ido demasiado lejos. Cerbero la miró con los labios apretados en una fina línea y su mandíbula demasiado tensa. «No sé a qué final esperabas llegar con esto, pero te aseguro que Delfos...» «Oh, por favor, ¿qué hará? ¿Llorar porque perdió sus preciosos juguetes?» «Mientras permanezca encadenado, estaremos a salvo. Vuelve a hacer de niñera, bestia». Un latigazo recorrió el cuello de Dora cuando giró su cabeza hacia la entrada del comedor, donde Rebus ingresaba tranquilamente y... ¿qué estaba pasando?
No cabía duda de que era él, y no Keres. ¿Cómo diablos sabía? Lo que no debes olvidar es cerrar la puerta con esmero. Las rosas, con su belleza, también traen acero. Oh mierda, ¿qué había hecho? Capítulo 18. La reacción fue instantánea y agresiva. En un momento, Dora miró horrorizada la escena frente a ella, preguntándose qué diablos había hecho mal, y al siguiente, su rostro se torció en una mueca de dolor cuando su espalda impactó violentamente contra la mesa del comedor, mientras Cerbero, con un gesto amenazante, extendió su mano sobre su pecho, inmovilizándola en su sitio. Ambas piezas se mantuvieron en un tenso enfrentamiento de miradas. Sin embargo, mientras la furia irradió de Cerbero en oleadas, Rebus lo desafió con una sonrisa imperturbable. «No deberías estar aquí», gruñó Cerbero, bajo y amenazador. Rebus arqueó una ceja y dejó que su sonrisa adquiriera un matiz travieso. «Y, sin embargo, aquí estoy». «¿Cómo?», preguntó Dora. Sus palabras fueron apenas audibles después de que el impacto la dejó sin aliento. Dora luchó por incorporarse, pero las uñas de Cerbero se clavaron en su piel como advertencia. Aún así, Dora ignoró cualquier tipo de precaución y empujó la mano de Cerbero, solo para que su brazo fuera retorcido brutalmente, arrancándole un gemido de dolor. Un brillo peligroso parpadeó en los ojos de Rebus mientras los miraba. «Tú lo sabes, Dora, las puertas no tienden a ser unidireccionales», murmuró Rebus. «Cuando desbloqueas un retrato, existe la posibilidad de que lo hagas en ambos sentidos, y más a medida que la maldición empieza a ceder». Dora se sobresaltó, solo pudiéndose concentrar en las últimas palabras de Rebus. «¿Está cediendo?», preguntó, ilusionada. Aquello seguramente tenía que ser algo bueno, a menos, por supuesto, que cediera en el sentido de liberarse, permitiendo que la oscuridad se expanda y lo consuma todo. La piel de Dora se erizó y la inquietud se apoderó de ella. «Estás haciendo un excelente trabajo, Dora», afirmó Rebus con una sonrisa alentadora, acercándose un paso en su dirección. Cerbero también avanzó, colocándose frente a ella como si estuviera listo para protegerla físicamente del otro, como un guardián. Como si Dora estuviera más segura con él. «Estás muy lejos de hacerlo bien, sobre todo cuando él está fuera», espetó Cerbero. Dora los observó a ambos con atención, esforzándose por discernir cuál de esas afirmaciones era la verdadera. Cerbero tiró con fuerza de su brazo, acercando a Dora de forma contundente a su cuerpo. Dora contuvo la respiración por un momento y notó con alarma que su nariz casi rozaba el agujero que se abría en el centro del pecho de Cerbero. La rosa se veía mucho más marchita de lo que Dora recordaba, incluso en comparación con el día anterior. Dora se sacudió y tiró del agarre que Cerbero tenía sobre su cuerpo, pero no sirvió de nada. «Si tienen la intención de hablar conmigo, deberían hacerlo conmigo, en lugar de atacarse a través de mí», espetó con firmeza. Las palabras de Dora lograron que ambos dirigieran su atención hacia ella en lugar de ella, simplemente medirse el uno al otro como si fueran animales salvajes. «Eso es, estamos progresando. Ahora...». Dora se esforzó por mantener la calma a pesar de su respiración dificultosa. «¿Pueden aclararme de qué se trata todo esto de los finales, Delfos y la profecía?» «Ya sabes cuáles son los planes de Delfos para el final», respondió Rebus. «Quiere que rompa la maldición, pero en el caso de que falle, buscará que yo tome su sitio como director del juego», dijo Dora con voz apagada. «Así es, y como bien sabes, también tiene el control absoluto sobre los retratos y el castillo». Rebus clavó su mirada en Dora y avanzó un paso más hacia ella, indiferente a la postura defensiva de Cerbero. Los muros del castillo se estremecieron, las puertas se sacudieron con violencia y algunas copas en la mesa golpearon con estrépito el suelo. «Delfos lo hizo, ¿cierto? Él te dejó salir», notó Dora. Al menos no era del todo su culpa. «¿Pero por qué? ¿Acaso piensas que eres la única que puede hacer tratos?», espetó Cerbero con completo desdén.
Keres estaba adquiriendo demasiado poder, por lo que debía ser neutralizado. Tu estúpido trato con él estiró al máximo tu capacidad de sacrificio. Si ya no tienes nada que ofrecer, no calificas como una ofrenda y no podrás romper la maldición. Una profecía depende del futuro, y prometiste el tuyo a Keres. Aquella perspectiva nunca había cruzado la mente de Dora. Si ella era la ofrenda profetizada, la incertidumbre en torno a su futuro podría debilitar la validez de la profecía y, por lo tanto, su capacidad para romper la maldición. Y Keres es tu contraparte, señaló Dora con voz áspera, sus ojos fijos en Rebus. ¿Cuál fue el trato? ¿Cuál crees que fue? Exclamó Cerbero bruscamente, sus ojos cargados con un deseo y una intensidad arrolladores, mientras acercaba su rostro al de Dora. Lo único que todos en este castillo desean, eres tú. El cuerpo de Dora se sintió pesado, y sus oídos resonaron con un zumbido ensordecedor. Era como si el mundo entero se hubiera sumergido bajo aguas glaciales, dejando a Dora completamente entumecida. No lo entiendo, expresó Dora. ¿Por qué? Compartir no es lo mío, declaró Rebus encogiéndose de hombros. ¿Y si alguna vez te encuentras encadenada a la pared por toda la eternidad? Cualquiera podría hacer lo que quiera contigo. Él, por ejemplo, no dudaría en desaprovecharte, desgarrándote en un montón de pedazos de carne, señaló clavando su mirada sombría en Cerbero. Estoy bastante segura de que no pueden hacer tratos basados en un futuro incierto, dijo Dora, sintiéndose mareada. ¿Y esto cómo neutraliza a Keres? Oh, no lo hace, pero lo que he hecho podría. Después de todo, una moneda siempre tiene dos caras, explicó Rebus sonriendo agradablemente mientras avanzaba hacia Dora. Cerbero apretó su agarre sobre el brazo de Dora y se movió frente a ella, ocultándola detrás de su cuerpo. Los hombros de Rebus se tensaron y su expresión se nubló, volviéndose más oscura. «Entrégame la ofrenda, bestia», exigió Rebus con severidad. «Es necesario. ¿Eres consciente de tus responsabilidades en este juego? ¿O acaso te atreverías a desafiar las órdenes de Delfos?» La respiración de Dora se aceleró y la presión sobre su brazo comenzó a resultar genuinamente dolorosa. «¿A qué te refieres con otra cara?», preguntó Dora con dificultad. Ninguno respondió. Ambas piezas se observaron detenidamente, y Dora comenzó a dudar si realmente quería que Cerbero se apartara y permitiera que Rebus se acercara a ella. A pesar de su fiereza, sabía que la bestia, por lo general, solo tomaba lo que se le ofrecía a menos que se quebrantara alguna regla. Por otro lado, Dora desconocía cuáles eran las capacidades de Rebus fuera de la pintura. Parecía ser el único de su lado. ¿Por qué habrías traicionado a Keres? Dora no era lo suficientemente ingenua para confiar en Keres, pero eso no significaba que pensara que era una buena idea que fuera neutralizado. Aquello de seguro le daría demasiado poder a Delfos. Evidentemente, era cosa del niño, pero Dora no pudo entender por qué Delfos buscaría neutralizar a Keres en aquel momento y no antes. Debió haber una razón, algo que amenazara la posibilidad de que la maldición se rompa. Pero Rebus había dicho que se estaba debilitando. Algo muy sospechoso estaba sucediendo. «Dime cuál es la otra cara», exigió Dora. «Sigues siendo Rebus, incluso fuera del cuadro. Aún debes responder mis preguntas. Esas son las reglas». «¿Qué implica ser una contracara, Dora? Si somos reflejos el uno del otro, somos...» Dora paseó su mirada entre Cerbero y Rebus. Algo obviamente se le estaba escapando. ¿Dos lados de lo mismo? ¿Un par? ¿Uno? Divagó Dora, intentando hallar la respuesta. ¿Has notado alguna peculiaridad en estos pares?, cuestionó Rebus con una sonrisa siniestra, y Cerbero acercó a Dora aún más. «Estoy seguro de que lo has hecho. Piensa, Dora». «Se intercambian», dijo Dora mirando a Rebus. Al principio, creía que Cerbero y Keres formaban una especie de pareja porque se intercambiaban durante el día y la noche, pero no eran los únicos que lo hacían. El cambio en realidad no ocurre así.
No, el que cambia eres tú. Dora se estremeció. Tú eres Keres. Durante la noche abandonas el cuadro y tomas su forma, mientras que la bestia es atraída hacia el cuadro y se transforma en... Cerbero apretó su hombro con fuerza. En él, corrigió Dora. Pero, si ya estás fuera, ¿qué sucedería con Keres si se rompieran el patrón? Dora se empujó lejos de Cerbero con más violencia que antes. Sobresaltada por el martilleo de su propio corazón, sus piernas avanzaron instintivamente hasta que se encontró frente a Rebus. ¿Dónde está? ¿Qué le has hecho?, preguntó con urgencia. Tenía un muy mal presentimiento. Está en el cuadro, por supuesto, respondió Rebus, esbozando una sonrisa tranquilizadora. ¿Dónde más podría estar? Dora frunció el ceño con fuerza, desconfiando de la buena predisposición de Rebus. ¿Y qué más? ¿Qué no me estás diciendo?, cuestionó Dora. ¿Qué sucederá cuando el sol caiga? Cerbero fue quien respondió. Sus palabras resonaron con un tono sombrío y tenso. Significa que estará invadiendo el territorio de Sin Nombre. Dora se llenó de pavor al observar cómo la sonrisa de Rebus se extendía de la manera más desagradable que jamás había visto. El corazón de Dora latió frenético mientras veía el cielo oscurecerse rápidamente fuera de los ventanales. Sin prestar atención a las voces que intentaron detenerla, Dora corrió hacia su habitación y solo se detuvo una vez frente al cuadro de Rebus. Aunque desconocía los detalles de lo que estaba por venir, Dora tenía la certeza de que no sería nada bueno. Su conocimiento sobre la maldición era limitado, pero estaba bastante segura de que no podría armar el rompecabezas sin todas las piezas funcionales. Dora miró dentro del cuadro y tragó con dificultad. Keres estaba atrapado en la pintura, luchando contra las espinosas enredaderas que se aferraban a sus extremidades. ¿Te quedarás parada allí? Sus profundos ojos negros resplandecieron en el momento en que sus miradas se cruzaron. Eres mi ofrenda. Haz algo. A pesar de la dureza de Keres, Dora no pudo evitar notar el miedo en su voz, crudo y feroz. Un miedo que lo volvía agresivo en lugar de paralizarlo, pero, en última instancia, seguía siendo miedo. ¿De qué era capaz Sin Nombre si incluso Keres le temía? En el momento en que Dora reunió toda su valentía y corrió hacia el retrato, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. Las paredes temblaron a su alrededor y Rebus entró casualmente por la puerta. «Tal vez Delfos no te permita marcharte», señaló Rebus. «Si das un paso más, te arrancaré las piernas», gruñó Cerbero al mismo tiempo, entrando detrás de él. «No pueden entrar aquí», gritó Dora, mirando hacia la puerta, inmóvil y confundida, con los puños apretados con fuerza. ¿Cómo había...? Delfos te ha mantenido a salvo hasta ahora, pero los niños hacen berrinches cuando el juego no va como quieren, se burló Keres. Dora frunció el ceño y miró hacia la ventana con los ojos desorbitados. La oscuridad comenzó a expandirse sin piedad y en ese momento la diversión que solía encontrar en los celos de todas las piezas desapareció por completo, dejando la amarga sensación del miedo en su boca. «No puedo romper la maldición sin todas las piezas», dijo Dora, tratando de no perder todo atisbo de tranquilidad. «No entiendo por qué es tan importante que haya prometido mi futuro a Keres si al final son todos uno y el mismo. No lo somos, te advertimos que no eligieras, y si lo vuelves a hacer», gruñó Cerbero, «te arrancaré el corazón. Después de todo, si fallas al romper la maldición, lo necesitaré para sostenerme». El sol se hundió en el horizonte cada vez más rápido y el tiempo se le acababa. A pesar de la tensión que abarrotaba la habitación, de repente, Dora se sintió tranquila. Algo en la expresión de su rostro debió haber cambiado, porque Rebus inclinó la cabeza con interés y el cuerpo de Cerbero se puso rígido. «¿Es que aún no lo entienden?», preguntó Dora, soltando una risa maníaca. «Yo soy la ofrenda. Fui yo quien se ofreció para esto. Yo tomé esa decisión, y nadie, más que yo,
es capaz de decidir mi futuro, menos aún un niño en pánico con demasiado poder en sus manos, exclamó, y sin previo aviso, se lanzó a través del cuadro mientras Rebus y Cerbero se precipitaban hacia ella a toda velocidad, fracasando en su intento de detenerla. Por un momento, Dora estuvo aterrorizada de que pudieran saltar detrás de ella, pero incluso después de lo que había ocurrido aquella tarde, sospechaba que había cosas que estaban más allá del poder de Delfos. En cierta medida, sabía que no era posible. El punto detrás de todo aquel conflicto era el intercambio. Cerbero no podría entrar al mismo cuadro que pronto ocuparía sin nombre, y lo mismo aplicaría en Rebus, porque Keres ya estaba allí. «¡Maldita sea! ¡Libérame! ¡Rápido!», siseó Keres cuando Dora se acercó. «Tenemos que salir de aquí antes de que...». «¿Cómo puedo estar segura de que...?» «Queda menos de un minuto antes de que caiga el sol», interrumpió Keres, sonando absolutamente frenético ahora. «Dora Elpis, desátame ahora mismo». Dora lo miró perpleja. ¿Qué esperaba el bastardo que hiciera? ¿Quería que arrancara las malditas espinas solo con sus manos? Sin embargo, el cuerpo de Dora se movió por sí solo. Dora cayó de rodillas frente a Keres, y apenas sus dedos rozaron las lianas, éstas se volvieron hacia ella buscando aferrarse también a su cuerpo. «¡Apresúrate!», gruñó con los dientes al descubierto. «Hago todo lo posible, imbécil», exclamó Dora frustrada. «Deberías agradecer que esté tratando de ayudar». Dora pateó una de las rosas destrozadas e intentó aplastar otra al mismo tiempo. Esperaba que los dioses la recompensaran por todo su trabajo. Todos en aquel castillo eran los seres más inútiles que jamás existieron. Dora lo había dicho antes y probablemente lo diría de nuevo. Las espinas se clavaron en sus extremidades y desgarraron la piel de sus manos, pero consiguió liberar uno de los brazos de Keres. Un segundo después, el sol cayó. Recordá suscribirte y apoyar al canal para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente capítulo.